pues a remover o afianzar las neuronas en materia financiera, económica, con nuestra compañera Claudia Villegas, que está por aquí. Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarte en esta semana, Semana Santa, que también nos sirve para reflexionar qué estamos haciendo y cómo va la economía, querido Julio. Así es, Claudia, puestos más que puestos para ver de qué nos quieres hablar en esta ocasión, Claudia. Claro que sí, Julio. Fíjate que en la revista Fortuna, desde hace varios años, ya casi 10, nosotros tenemos 20 años editando esta revista y que surge, me gustaría recordarlo como una aspiración a que pudiéramos tener una fuente de trabajo independiente y autónoma cuando ya se veía que algunos gobiernos no estaban pues impulsando libertad de expresión y había muchas presiones. La revista Fortuna hace 10 años escribió un reportaje que le pedía producción si lo tenía por ahí reservado, que es el oportuno silencio de los analistas. Esto, querido Julio, fue en 2012. Nosotros nos preguntábamos por qué no había pues una crítica a lo que estaba pasando con la economía y por qué los analistas no adelantaban debilidades en el Producto Interno Bruto. Esto sucedía, Julio, pues mientras había muchas políticas que buscaban pues de alguna manera hacer más aperturistas. Y en ese reportaje platicábamos con expertos que criticaban un poco cómo los analistas eran pues un poco como olas en el mar, Julio, iban a donde decía el gobierno en 2012. Fíjate que ahora quisimos traerlo a colación porque resulta que se está hablando mucho, Julio, de la debilidad que va a tener este año la economía, el Producto Interno Bruto. Se dice, Julio, que no vamos a alcanzar el crecimiento de 2.7 que algunos analistas muy optimistas señalaron. Y esto nos lleva a recordar que tampoco le atinaron cuando en 2023 se dijo que la economía iba a tener un magro crecimiento y resultó que tuvimos un crecimiento de 3.4. El oportuno silencio de los analistas va de acuerdo a veces con lo que está sucediendo con un gobierno o en el caso de los analistas que tienen base en algunas regiones como Monterrey o Chihuahua, que están buscando más los intereses de los exportadores. Y sucedió, Julio, hace unas semanas con un analista o un experto de temas de mercado de cambios que decía que el peso ya iba a empezar a sufrir una depreciación porque ya estaba muy fuerte. Varios analistas revisaron también los factores estructurales y no había tal cosa. ¿A dónde voy con todo esto, Julio? Es cierto, la economía mexicana tiene 4 meses ligando comportamientos de sectores industriales de acuerdo con el Indicador General de Actividad Económica, el IGAE, 4 meses consecutivos de ajuste. Se dice que se está enfriando la economía, pero lo presentan algunos analistas, Julio, como si fuera culpa del gobierno o de las estrategias fallidas, de que, por ejemplo, no se hubiera permitido que el modelo del sector eléctrico siguiera como estaba, de acuerdo con las leyes que buscaban mayor participación del sector eléctrico. Es decir, están construyendo una narrativa que no toma en cuenta, de acuerdo con Jorge Flores Kelly, a quien le pedimos su opinión para este comentario, así como los analistas que hemos entrevistado en economía social en las últimas, pues, 2 semanas, Julio, de lo que nos hablan es que la economía mexicana, pues, tendrá un crecimiento superior al 2% por 2 factores, porque hay un pues estímulo para la economía interna a través de una política fiscal muy activa. ¿Qué quiero decir con política fiscal? Habrá recursos en la economía por un gasto público y 2, Julio, porque seguimos teniendo
una inercia en la inversión resultado de la relocalización de cadenas productivas. El oportuno silencio de los analistas, Julio, pues ya se equivocó con el tipo de cambio, ya se equivocó con el crecimiento de la economía en 2023 y ahora 2024 lo manejan de esta manera cuando, Julio, ¿qué está sucediendo? Y es lo que nos explicaba Jorge Flores Kelly de Observatorio Nearshoring, que hay ya un agotamiento de la política monetaria y no es casual que tuvimos el primer ajuste del Banco de México, Julio, con 1/4 de punto y que hoy en Revista Fortuna les estamos presentando información de que habrá al menos 5 ajustes al hilo porque ya este nivel de 11 puntos para las tasas de interés ya está haciendo que el crédito se vea pues afectado, Julio, y se necesita para retomar y aprovechar este crecimiento de la economía. Híjole, Claudia, pues qué tema el que estás mencionando, porque desde luego pues hay estos pronósticos o estos estudios que avisoran ciertas complicaciones y eso en un marco electoral en el cual muchas veces este tipo de diagnósticos o previsiones son magnificadas o son utilizadas con un sentido electoral para generar una impresión de fracaso, catástrofe, abismo a la vista. No sé, Claudia, si las cosas estén amarradas con alfileres, como luego dicen, o realmente hay solidez en el manejo económico, pero a estas alturas no estamos en la circunstancia de zozobra o incertidumbre que en otros cierres de sexenio y de sucesión presidencial, Claudia. Sí, Julio, has resumido el mensaje que yo quería dar respecto a los analistas, porque a veces no solamente están preocupados por los factores estructurales y económicos, sino en cuidar sus audiencias. Diríamos un poco que sufren lo que tú estabas platicando con Patricio, a veces ellos también se ven presionados, pues porque forman parte de tal grupo que tiene ciertos intereses y que si ellos de pronto se atreven a tener una voz pues que es diferente a lo que quieren escuchar sus audiencias, bueno, pues ellos lo que están buscando es hacer match con estas audiencias. Y creo que no, creo que la gran responsabilidad de los analistas es darle información tal cual, porque si no también estarían dejando a sus inversionistas lejos de las oportunidades que da un mayor crecimiento o una baja acelerada de las tasas de interés que podría darles oportunidad de contratar un crédito. Sobre este punto que mencionas, Julio, ¿está la economía con alfileres? ¿Te acuerdas esa anécdota de Serra Puche con Salinas de Gortari, no? Oye, me dejaste la economía con alfileres, pero ¿para qué se las quitas? Sucede que no, sucede que en la economía mexicana tenemos, y me ha dado mucho gusto escuchar analistas que antes estaban criticando el severo endeudamiento de la economía, deuda PIB en niveles mayores al 50%, y ahora resulta que dicen que bueno, pues hasta de 60% se podría manejar, porque México, a diferencia de Japón o de Estados Unidos, está abajo del 60%. La economía, las finanzas públicas están bien consolidadas. Esos 5 años de sacrificio de no endeudamiento sirvieron para que hoy esté bien consolidada la economía. La transición entre un gobierno y otro va a romper esa transición de a la baja y luego lo que sí se espera es que durante los primeros meses de 2025 gane quien gane el gobierno, pues se pudieran interrumpir algunos programas, alguna consecución. Si hay continuidad en el gobierno, podría ser que se vayan de largo. Pero Julio, qué bueno que preguntas porque ese es el punto. La economía mexicana no tiene estos problemas estructurales. Quizás, y yo creo que va a ser un crecimiento superior al 2%, tendremos un menor crecimiento y 2025 podría ser un crecimiento menor a 2%, pero no, la economía no está sobre alfileres, Julio. Híjole, pues como siempre, Claudia, muchas gracias por lo que nos comentas, a reserva de si algo queda en tu libreta de apuntes para este día, Claudia.
Julio, básicamente decirles que en Economía Social, mañana martes tendremos un programa especial sobre empresarios, fraudes, tendremos una recapitulación de algunos de los grandes casos que hemos tenido de fraudes de empresarios y ojalá nos puedan acompañar porque va a ser un programa diferente e interesante. Mañana 8 de la noche, 8 de la noche, este martes a las 8 de la noche, Economía Social con Claudia Villegas y su equipo de Revista Fortuna aquí en Canal Astillero. Claudia, pues como siempre, muy agradecidos, que tengas buena semana y seguimos en contacto. Igualmente, querido Julio, un abrazo y un saludo a todos y a todas.